Mensaje sagrado de Dios para ti hoy. Un milagro transformador que cumple su plan divino. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, la opresión reinaba en la tierra de Gosén, donde Moisés, un hombre de corazón piadoso, conocía bien el sufrimiento de su pueblo, los israelitas. Eran esclavos en Egipto, bajo el dominio del faraón Ramsés II, quien imponía su yugo sin compasión. Desde su infancia, Moisés había sido educado en la corte egipcia, pero sus orígenes hebreos jamás habían dejado de latir en su pecho. En las noches, escuchaba el lamento de su gente, sus corazones clamaban a Yahvé por libertad, por la salvación prometida a sus ancestros. Al alcanzar la adultez, un trágico suceso lo llevó a convertirse en fugitivo. Moisés vio el sufrimiento de un hebreo a manos de un egipcio. En un impulso, defendió a su pueblo y, en su rabia, hirió al opresor, quitándole la vida. Con el eco de su grito resonando en su conciencia, huyó hacia la tierra de Madián, donde halló refugio entre los midianitas. Allí conoció a Séfora, la hija de Jetro, sacerdote de Madián, y se unió a ella en matrimonio, viviendo una vida sencilla y apacible. Sin embargo, un día, mientras pastoreaba el ganado, un evento sobrenatural capturó su atención. En lo alto del monte Horeb, una zarza ardía con un fuego que no la consumía. El espectáculo lo llevó a acercarse con temor. Entonces, una voz poderosa lo llamó por su nombre: «Moisés, Moisés». En ese instante, el mundo parecía detenerse. Ante esta revelación divina, Dios le encomendó una misión monumental: liberar a su pueblo de la opresión egipcia. Temoroso y dudoso, Moisés balbuceó sobre sus debilidades, recordando su tartamudez y sus limitaciones. Pero Dios le aseguró que su presencia estaría con él y que el faraón no podría resistir su poder. El tiempo pasó, y mediante señales y maravillas, Egipto fue confrontado con el reino de los cielos. Finalmente, el faraón, abrumado, dejó que los israelitas se marcharan, sellando la liberación que tanto habían anhelado. La atmósfera estaba cargada de esperanza y temor a la vez. Moisés, ahora un líder, guiaba a su pueblo hacia la libertad, sintiendo la mirada de Dios en cada paso. Sin embargo, la victoria estaba aún en suspenso. Cuando el faraón cambió de opinión y, en su furia, envió su ejército tras ellos, el pánico inundó los corazones de los israelitas. ¿Acaso no había tumbas en Egipto? ¿Para morir aquí en el desierto nos trajiste?, clamaban asustados. Con voz profunda, Moisés les recordó: «No teman, estad firmes y ved la salvación de Jehová». Su confianza encendió una chispa de fe entre el pueblo cuando Dios le ordenó avanzar. Con un aliento profundo y su vara alzada, Moisés sintió el poder del Altísimo fluir a través de él. En ese instante, las aguas del Mar Rojo comenzaron a separarse, formando un camino seco en medio del mar. Los israelitas cruzaron, sorprendidos, sintiendo el peso de la historia en sus pies. Miraban a los lados, donde las aguas formaban muros inquebrantables. Con cada paso, se sumían en la esperanza que prometía la libertad. El eco de su travesía resonaba en sus almas. Pero en el horizonte, el faraón venía tras ellos, decidido a recuperar lo que había perdido. Mientras Moisés guiaba a su pueblo hacia la salvación, una inquietud reverberaba en su corazón. ¿Verían la gloria de Dios con sus propios ojos? La liberación era inminente, pero el futuro de su nación aún pendía de un hilo. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación.
Pero mientras el pueblo de Israel cruzaba la vastedad del Mar Rojo, el eco del clamor de los hebreos se unió al retumbar de los cascos de los caballos egipcios, que se acercaban a gran velocidad. Moisés sintió el peso del momento. La voz de Dios aún resonaba en su interior. Yo pelearé por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Al llegar al otro lado, los israelitas se volvieron llenos de temor, y vieron cómo los soldados del faraón entraban también en la senda seca. Era un espectáculo aterrador. La muerte y la condena parecían acechar. Moisés, con su corazón palpitante, extendió su vara otra vez, como un símbolo de la autoridad divina otorgada a él. Entonces, una voz fuerte y firme brotó, tan poderosa que hizo temblar la tierra. Ahora, Moisés, cierra las aguas. De repente, las aguas que habían sido como muros para los que cruzaban, comenzaron a caer en su lugar. La furia del mar desató su ira. El viento que había mantenido las aguas a raya se detuvo. Los egipcios que habían seguido a los israelitas se dieron cuenta de la calamidad que se avecinaba. En ese instante, un grito aterrador llenó el aire, y el miedo paralizó sus corazones. Los israelitas, viendo el poder del Dios que habían servido, gritaron de júbilo, al ver que el ejército de Egipto quedaba atrapado en el furor de las aguas. Era la salvación que habían esperado. La mano de Dios se había manifestado en toda su gloria. Con cada ola que arrastraba los carros y soldados de Egipto, la certeza de la liberación se asentaba en el alma de los hebreos. Cuando el último soldado del faraón fue tragado por las aguas, un profundo silencio reinó sobre la escena. Moisés y los israelitas miraron hacia el vasto mar, sintiendo una mezcla de asombro y temor reverencial. Cantaré a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Éxodo 15:1, proclamó Moisés, cantando una canción de liberación y gratitud, acompañada por la voz de su pueblo, que ahora celebraba su triunfo. Entonces la atmósfera se llenó de alabanza. Las mujeres tomaron panderetas y danzaron, celebrando la victoria divina. Pero el camino hacia la tierra prometida no estaba libre de obstáculos. En el desierto, las dificultades no tardaron en aparecer. Las vívidas imágenes de la liberación dieron paso a la inquietud y al sufrimiento que buscaron consumir a los hebreos. La sed y el hambre comenzaron a amenazar su fe recién encendida. En su travesía, el pueblo pronto murmuró contra Moisés, añorando la carne y el pan de Egipto. ¿No había suficientes sepulcros allí? ¡Nos has traído a morir en el desierto!, gritaban de nuevo, olvidando los milagros que habían presenciado, el poder que les había liberado. Moisés, clama a Jehová por esta gente, fue lo que Dios dijo en ese momento de desesperación. Y así, con el peso de su responsabilidad, Moisés se volvió al Altísimo en oración. Dios le respondió prometiendo que volvería a proveer. Yo haré llover pan del cielo, Éxodo 16:4, proclamó el Señor, desatando un nuevo milagro que alimentaría a su pueblo en medio de la adversidad. Así, la travesía hacia la tierra prometida se convirtió en un viaje de fe. La historia estaba lejos de terminar, y cada prueba destinada a debilitar la fe de Moisés y su pueblo era una oportunidad para que la gloria de Dios se manifestara aún más plenamente. Mientras los israelitas se preguntaban cuál sería su destino final, Dios, en su soberanía, estaba tejiendo un plan divino a través de su caminar en el desierto. Un nuevo gancho se gestaba en el corazón de la historia. Tú no irás en su propio poder, sino que el poder del Altísimo que te ha liberado será el que te sostenga. La revelación de su promesa estaba aún por venir, y el llamado divino iba más allá de la salvación del instante. Dios tenía en mente no solo el presente, sino la transformación de toda una nación que un día sería su pueblo elegido que llevaría su luz a las naciones. ¿Qué más misterios estaba dispuesto a revelar el Altísimo en esta travesía hacia la gloria? Y así, al día siguiente, el pueblo de Israel despertó en el desierto, su corazón aún lleno de asombro por la salida triunfante del Egipto opresor.
La brisa del amanecer susurraba paz, pero se encontraba entremezclada con los lamentos de un clamor creciente. Entre murmullos de descontento y desacuerdo, los hebreos dividieron sus miradas entre el horizonte y la escasez que los rodeaba. Moisés, asediado por las quejas de su pueblo, con la voz de Dios aún ardiente en su corazón, trató de hallar esperanza en medio de la angustia. ¿Acaso no nos ha liberado Dios para devolverse a la esclavitud?, pensó, mientras las nubes oscuras de incertidumbre comenzaban a formarse en su mente. ¿Cuándo cesarán sus quejas y comenzarán a confiar en su poder? Los israelitas, exhaustos por la travesía, se dirigieron hacia Moisés, y una vez más entonaron su lamentación. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? Éxodo 16:3. Sus quejas se convirtieron en ecos de angustia, reverberando en el aire, un recordatorio de su fragilidad. Al ver su rebelión, el alma de Moisés se llenó de tristeza. Con humildad se postró ante Dios, buscando respuestas. Jehová le dijo a Moisés: «He aquí, yo haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día». Éxodo 16:4. La revelación divina llegó como un rayo luminoso quebrando la niebla de desconfianza, llevando consigo la certeza de la provisión. Moisés, con renovada fe, transmitió estas palabras al pueblo, alentándolos a prepararse para el milagro. Los días se sucedieron bajo la calidez del desierto, y la promesa de Dios se cumplió cuando el maná cayó del cielo. Las lámparas de la esperanza comenzaron a encenderse en los corazones de los israelitas. «¿Qué es esto?», preguntó uno, al contemplar la extraña sustancia blanca en el suelo. «Es el pan que Jehová nos da a comer». Éxodo 16:15, respondió Moisés, mientras explicaba el significado de aquel regalo celestial. La alegría y la gratitud se repartieron en el campamento. Demostró que no solo nos liberó de la esclavitud, sino que además provee para nuestras necesidades, murmuraban atónitos. Sin embargo, en medio de la fe, asomó la neblina de la duda que siempre acecha. Algunos comenzaron a cuestionar el sustento divino, no confiando en el llamado a recoger solo lo suficiente para un día, anhelando acumular y almacenar. Como un eco lejano, el Señor advirtió: «No recojan para 2 días». Éxodo 16:16. Moisés sabía que esta era una prueba de dependencia y confianza en el pacto de provisión de Dios. El Altísimo les estaba enseñando que la supervivencia espiritual emanaba de depender diariamente de su gracia. Los primeros días de recogimiento hicieron crecer tanto la fe como el miedo, y aquellos que desobedecieron fueron testigos de la descomposición del maná, en una parábola viviente de las consecuencias de la desconfianza. Sin embargo, la lección del cielo seguía resonando. Dios proveería siempre en su tiempo y manera. Noche tras noche, mientras el pueblo se reponía del viaje agitado, una nube de gloria se posaba sobre el campamento, y un fuego resplandeciente guiaba sus pasos. Era el testigo viviente de que estaban bajo la protección y cuidado del Dios que los había traído. Las murmuraciones comenzaron a amainar, pero el verdadero viaje apenas comenzaba. A cada paso, Dios estaba preparando su corazón para la revelación de su ley. El Sinaí aguardaba la llegada del pacto, un pacto que transformaría no solo a Israel, sino la historia de la humanidad. Mientras Moisés se acercaba más a la cercanía divina, una pregunta ineludible se le presentó. ¿Qué más está dispuesto a hacer el Dios verdadero en nuestro favor? Su poderosa promesa resonaría a través de los tiempos y un nuevo gancho se tejería en su travesía. No solo les daré pan de cielo, sino también la enseñanza que los formará como mi pueblo. El misterio de su plan soberano continuaba revelándose e iba mucho más allá del pan sustancial del desierto. La gloria de Jehová brillaba en cada sucesivo día, y la nación estaba siendo preparada para un futuro que desafiaba el entendimiento humano. El camino hacia la tierra prometida no solo era físico, era una jornada hacia la plenitud de la luz que algún día alcanzaría los confines de la tierra. ¿Cuál será el siguiente paso del Altísimo en su plan redentor? Los días pasaron en un desierto abrasador, donde la provisión celestial se convirtió en el sustento diario del pueblo de Israel. Sin embargo, la enseñanza divina aún no había comenzado a calar en las almas de los hebreos. En medio del campamento, el milagro del maná se había convertido en rutina y su impacto comenzaba a desvanecerse.
Moisés se dio cuenta de que el hambre espiritual era más apremiante que la necesidad física. Mientras el pueblo recogía el maná, su corazón se angustió al ver rostros que aún reflejaban dudas y desconfianza. Se acercó a Dios y en oración ferviente buscó la sabia dirección para guiar a su pueblo hacia la plenitud del pacto. Si continúan así, no podrán recibir la verdad que tú deseas impartirles, meditó Moisés, sintiendo el peso de la carga que llevaba. Dios, viendo su aflicción, le habló en un susurro de poder divino. Ve al pueblo y diles que se preparen para la purificación, porque en 3 días descenderé sobre el monte Sinaí para darles mi ley. Éxodo 19, 10-11. Moisés, energizado por la voz del Altísimo, subió al monte en busca del pueblo. El Señor se manifestará, prepárense y santifíquense, proclamó con fervor. Las palabras de Moisés resonaron en cada tienda, despertando un sentido de asombro y temor reverente. A esa declaración se unieron voces de esperanza y curiosidad, pero también murmullos de inquietud. ¿Qué ley nos dará Dios? ¿Seremos capaces de cumplirla?, se preguntaban algunos entre sí. La atmósfera se tornó eléctrica a medida que se acercaba el día señalado. Se ordenó que se lavaran y se abstuvieran de todo pecado, cualquier imprudencia podría costarles la vida. Así, 3 días pasaron, y el pueblo, sintiendo el temor y la expectativa, observó cómo el vínculo entre el cielo y la tierra se disponía a ser establecido. Al amanecer del 3er día, un estruendo resonó en el aire, acompañado de relámpagos y truenos. Una nube espesa cubrió el monte, y el suelo tembló bajo la grandeza de la presencia divina. Moisés subió al monte, y todo el pueblo fue testigo de la majestad de Jehová. «He aquí, el Señor está en su santo monte», susurró Moisés, mientras el rostro de Dios iluminaba el lugar. Cuando la voz del Altísimo retumbó, proclamando los mandamientos, la tierra tembló y toda la creación pareció manifestar reverencia. «Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre». Éxodo 22 resonó con poder. Y el pueblo cayó de rodillas, sintiendo el peso del llamado divino a la obediencia y a la santidad. Entre los israelitas, el miedo se mezcló con gratitud. La revelación de su ley les prometía no solo dirección, sino también protección. Pero mientras escuchaban, surgió en sus corazones otra pregunta: ¿podremos guardar estos mandamientos? ¿Seremos dignos de este nuevo pacto? Moisés, sintiendo la intensidad de sus emociones, conocía bien la fragilidad de la naturaleza humana. Lo que Dios nos ha prometido es posible si confiamos en su poder y en su gracia. Él nos ha elegido para ser su pueblo, y nos dará el espíritu de obediencia para que vivamos en su voluntad, les animó, a medida que el eco de la revelación los envolvía. El pueblo, en la oscuridad del miedo, empezaba a ver la luz de la verdad. Las estrellas brillarían más intensamente ahora que la ley de Dios había sido entregada, y la gloria de Jehová se manifestaría entre ellos. Pero estaban ante un camino de decisiones y pruebas que los llevaría a confrontar su propia debilidad. El Creador estaba estableciendo un vínculo eterno. La voz que dictó la ley prometía transformación, no solo en sus corazones, sino en toda la historia de la humanidad, apuntando al Mesías que vendría a cumplir cada uno de esos mandatos. Así, entre relámpagos y estallidos de gloria, la obra soberana de Dios resonaba en la historia. El pueblo de Israel diría adelante en su camino, enfrentando desafíos, tentaciones y tribulaciones. Sin embargo, había una verdad que lo sustentaría: el que comenzó la buena obra en ellos, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. ¿Estaban preparados para ser el pueblo de la promesa? El futuro se iría delineando, revelando más de ese plan divino que ya estaba en marcha, y la redención se acercaba como el amanecer que disipa la sombra. Al día siguiente del encuentro en el monte Sinaí, el pueblo de Israel se reunió alrededor de Moisés, su corazón palpitante aún reverberando con las palabras que su Dios les había hablado. La voz de Jehová resonaba en su memoria, y la entrega de los mandamientos representaba no solo un pacto, sino también una directa invitación a experimentar la santidad de su Creador. Sin embargo, el eco de aquellos mandatos también despertaba inquietudes profundas en sus almas.
Las manos de Moisés sostenían las tablas de piedra grabadas por el dedo de Dios, su rostro iluminado por el resplandor divino. ¿Cómo podemos cumplir lo que se nos ha demandado?, murmuraban entre sí. Sentían la intensidad de la responsabilidad que habían asumido al convertirse en el pueblo de Dios, y el peso del temor se hacía palpable. Moisés, al ver la angustia en sus rostros, se dirigió con compasión hacia ellos. El Altísimo ha escrito su ley para que caminemos en su verdad. No sufráis, pues el Señor nos concede su espíritu para capacitarnos. Solo en Él encontraremos la fuerza para vivir conforme a su voluntad. Las palabras del líder consistían en un bálsamo para las heridas de temor y duda. A pesar de su consuelo, la inquietud seguía presente en el corazón de algunos. ¿Qué pasará con los que fallen? ¿Qué habrá de convertirse nuestra futura relación con Dios si fallamos ante su santidad?, se preguntaban, temerosos. La ley parecía un espejo que reflejaba no solo la grandeza de Dios, sino también la profunda imperfección humana. Entonces, Jehová habló a Moisés en medio de la nube que cubría el monte. Ve a mi pueblo, y háblales de mi misericordia. Cuando caigan, habrá una provisión. Estoy levantando un sistema de sacrificios para que puedan reconciliarse conmigo. Si algún hombre peca, tendrá un medio para acercarse a mí y hallar perdón. Levítico 4, 27 a 31. Moisés, lleno de fervor al recibir esta revelación, descendió del monte y reunió al pueblo. El Señor ha provisto una manera de restauración. En su amor nos da la oportunidad de volver a Él cuando fallamos. Habrá sacrificios que nos permitirán mantener nuestra relación con el Dios vivo aún en nuestra debilidad. El pueblo escuchó con atención, y poco a poco, una sensación de esperanza comenzó a sustituir su temor. En medio de la incertidumbre, entendieron que el plan de Dios no solo abarcaba la entrega de la ley, sino también un camino de redención. ¿Acaso no es este un milagro mayor? Que el Altísimo no solo nos llama a la obediencia, sino que también nos extiende su gracia. Reflexionó uno de los ancianos, mientras el murmullo de aceptación resonaba entre sus compañeros. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, iluminando la llanura desértica, el pueblo de Israel experimentó un renacer en medio de su convicción. Comprendieron que su viaje no solo marcaría la huida de la esclavitud, sino también la travesía hacia una vida transformada bajo la compasión divina. El Dios que les había sacado de Egipto estaba ahora levantando un estandarte de esperanza en la ley. Pero, en su corazón palpitante, la pregunta aún persiste. ¿Podremos ser verdaderamente su pueblo, guardando su ley y recordando su gracia? Con esa inquietud, la historia de Israel continuaría, con la mirada puesta en los hechos futuros que cumplirían la promesa del Creador. Un camino de pruebas aguardaba, pero en el horizonte se perfilaba el cumplimiento de un pacto eterno. Así, en la oscuridad del desierto, se encendía una luz eterna, la obra redentora de Dios que a través de los sacrificios anticiparía a aquel que vendría, el Cordero de Dios, cuyo sacrificio sería suficiente para toda la humanidad. ¿Estaba el pueblo listo para abrazar el plan soberano que pronto se revelaría en lo profundo de su andar? La promesa se acercaba, y con ella el eco de un amor que transformaría no solo sus vidas, sino la historia misma. Moisés, habiendo transmitido el mensaje de esperanza, se retiró a la tienda de reunión, un lugar donde podía apartarse y buscar la dirección divina en la intimidad de su relación con Dios. El pueblo, mientras tanto, permanecía atento, con la mente llena de anhelos y temores. Las preguntas seguían flotando en el aire, como nubes en el cielo despejado del desierto. ¿Cómo podremos vivir sin tropezar? ¿Habrá lugar para nuestra redención cuando caigamos? Mientras Moisés se postraba en oración, la presencia del Señor lo envolvió como una nube brillante. «Moisés», dijo la voz divina, resonando con autoridad y amor, «mi pueblo necesita una guía, un camino que yo mismo trazaré. Enséñales no solo las leyes, sino la esencia de mi ser, que habiten en mi amor y no en el temor de mi juicio». Con el corazón lleno de reverencia, Moisés escuchó atentamente. He establecido el sacrificio no solo como un acto ritual, sino como un recordatorio constante de que en mi misericordia se encuentran la redención y la restauración.
Necesito que ellos entiendan que el sacrificio es un símbolo de la continua entrega y amor que tengo por ellos. Moisés, háblales de las ofrendas, enséñales qué significa llevar sus corazones y sus vidas como ofrenda delante de mí. No quiero solo sacrificios de animales, sino corazones que se entreguen completamente a mí. Cuando Moisés emergió de la tienda, su rostro resplandecía con el esplendor del encuentro divino, con un nuevo entendimiento que irradiaba esperanza y compromiso. Se dirigió de nuevo a la multitud con palabras llenas de gracia. El Señor ha jurado que su amor es firme y su misericordia perdurable. Preparad vuestros corazones, pues Él no solo desea que seamos un pueblo fiel, sino que vive en cada uno de nosotros, para permitirnos ser luz en este mundo. Las tensiones se desvanecieron y la atmósfera se transformó. El pueblo comenzó a comprender el alcance del amor de Dios. Los ancianos, que lideraban entre ellos, se sentaron en círculos, queriendo escuchar más. Moisés relató historias de los ancestros que habían encontrado gracia en los ojos del Señor y cómo fueron dirigidos por sus promesas. Desde los días de Abraham he buscado un pueblo que sepa quiénes son en mí, les recordó. Si algún hombre peca, deberá llevar una ofrenda ante el altar, un recordatorio de que el costo del pecado se paga con sangre, pero que yo he provisto un camino para acercarse a mí. Sin embargo, en medio del aluvión de esperanza, se hizo presente la inquietud, como una sombra pasajera. Alguien del pueblo, incapaz de contener las dudas, alzó la voz. ¿Y si llegamos a fallar una y otra vez, estamos en un ciclo interminable de cometer errores y buscar el perdón? A este cuestionamiento, Moisés solo pudo asentir, comprendiendo que la lucha humana es continua. Entonces, escuchad, continuó con firmeza. Mi Dios es un Dios de segundas y terceras oportunidades. El sacrificio que Él ha ordenado es un recordatorio de eso mismo. Se requiere arrepentimiento, pero también la fe en que hay un futuro, un camino dibujado por su propia luz. Mientras Moisés compartía estas verdades, un sentimiento de unidad comenzó a fluir entre ellos. Se dieron cuenta de que la ley no era solo una carga, era una guía para vivir plenamente, y que cada sacrificio era una invitación para volver a Dios. Aquella noche, bajo el luminiscente cielo estrellado, Moisés comenzó a preguntarse cómo esta revelación se profundizaría aún más en su pueblo. El susurro del Señor resonó en su corazón. El sacrificio que he instituido, aunque costoso, apunta hacia algo mayor. Un día enviaré a mi Hijo, un sacrificio perfecto que traerá una redención eterna. Así, en medio de la oscuridad del desierto, el pueblo comenzó a mirar hacia adelante. Los ecos de su viaje resonaban no solo en la búsqueda de la tierra prometida, sino en una promesa más poderosa que se avecinaba en el horizonte. ¿Serían capaces de aceptar esa revelación aún más grande que se les manifestaría? Ya no solo eran deudores del sacrificio animal, sino futuros herederos de un plan divino que abarcaba todas las generaciones. Con esa expectativa palpitante, Israel se preparaba para un viaje que cambiaría no solo sus destinos individuales, sino el curso de toda la humanidad. Un nuevo capítulo en la historia de su redención estaba a punto de escribirse por la pluma del Creador. Mientras los primeros rayos del sol comenzaban a dorar las arenas del desierto, Moisés salió de su morada, su corazón rebosante de la paz que solo la presencia del Señor puede otorgar. Con cada paso, sentía el peso de la responsabilidad que llevaba, guiar a un pueblo que era tan propenso a la duda como a la esperanza. Sin embargo, había una chispa de fe entre ellos, una promesa de futuro que había brotado en sus corazones durante la noche. Moisés, susurró el viento del desierto, como si las mismas arenas intentaran comunicarse con él. Ha llegado el tiempo de actuar. Reuniendo al pueblo, Moisés se colocó en medio de ellos. Los miró a los ojos, buscando reflejos de resolución y fe. Hijos de Israel, comenzó con una voz firme pero suave. El amor de nuestro Dios nos llama a un nuevo entendimiento. No solo somos deudores de la ley, sino beneficiarios de su gran misericordia. Los ancianos se acercaron, inclinando la cabeza en señal de respeto y deseo de compromiso.
Fue entonces cuando uno de ellos, Eliab, con su voz temblorosa preguntó: ¿Cómo podemos demostrar que hemos comprendido este amor? Moisés meditó brevemente antes de responder. La verdadera respuesta a esa pregunta es vivir como si verdaderamente fuéramos perdonados. Aceptar la ofrenda que Dios ha provisto, incluso cuando tropezamos. Cada acto de amor y cada gesto de compasión hacia nuestros hermanos son ofrendas que agradan a nuestro Señor. El pueblo comenzó a murmurar, un eco de comprensión brotaba entre ellos. La idea de amarse unos a otros como un reflejo del amor de Dios resonaba profundamente. Sin embargo, la inquietud persistía. ¿Y si sus fallas fueran demasiado grandes? ¿Y si la promesa de redención no se cumplía? Moisés, sintiendo la tensión en el aire, levantó una mano. Escuchad, hijos de Israel, en el corazón de nuestra fe reside la verdad. La redención no está reservada para aquellos que se comportan a la perfección, sino para aquellos que confían en que, aunque caigan, hay un levantarse a través de la misericordia de Dios. Mientras estas palabras se deslizaban en el aire, el Señor habló de nuevo en el espíritu de Moisés, revelándole algo que aún no había compartido con el pueblo. Moisés, dile que vendrá un tiempo en que se oirá la voz de un profeta, cuyo sacrificio será por todos. No solo será un símbolo, sino el cumplimiento de todas las promesas que han sido hechas desde el principio. Al sentir esta revelación, sus ojos se iluminaron. Pueblo de Dios, proclamó con fervor, un día habrá un sacrificio perfecto que traerá la redención de la humanidad. Él llevará en sus hombros nuestras transgresiones y a través de su sangre la verdadera libertad será nuestra. El pueblo quedó en un profundo silencio, sintetizando esta nueva verdad. ¿Cómo podrían comprender lo que vendría? Pero la luz del entendimiento brilló en sus corazones. Estaban siendo llamados a vivir en la esperanza del futuro divino, no en los temores del presente. Y así, a medida que el sol ascendente tocó la tierra mística, el pueblo comenzó a elevar sus voces en alabanzas. Reunidos como uno solo, decidieron que a partir de aquel día, sus vidas serían ofrendas vivientes, agradecidas y dispuestas a seguir la guía del Señor. En medio de su adoración, Moisés, con el corazón palpitante, comprendió. Había un compromiso nuevo forjado, no a través del miedo, sino mediante un amor transformador que prometía algo aún más grandioso. El camino está trazado, murmuré en su interior, y cada paso que demos hará eco en la eternidad, hacia la revelación que aún no hemos visto. Mientras el pueblo se unía en adoración, el viento sopló más fuerte, trayendo un susurro de promesas. Así dice el Señor: preparad vuestros corazones, pues el tiempo de la revelación se acerca, y con ella la más grande de todas las redenciones. Aquel día terminó, pero la certeza en el aire era palpable. La promesa de un pacto eterno estaba siendo entretejida. ¿Qué llevaría consigo este nuevo sacrificio que estaban esperando? Con reverencia y expectación, el pueblo de Dios se preparó para lo que estaba por venir, sin saber que el plan soberano de su Creador se manifestaría de formas que nunca imaginarían. Mientras la luz del nuevo día iluminaba el campamento, el pueblo se sumía en un profundo entendimiento del mensaje que Moisés había compartido. Las tribus de Israel comenzaron a hablar entre sí. Sus corazones ardían con un fervor renovado, pues estaban seguros de que un futuro prometedor los aguardaba. Sin embargo, en las sombras del desierto, el enemigo acechaba, buscando la oportunidad para sembrar la desconfianza. Moisés, tras haber impartido la palabra del Señor, se retiró a la montaña, buscando el rostro de Dios con ferviente urgencia. Allí, en el silencio, las piedras crujían bajo sus pies y el calor del sol abrasador caía sobre él. Pero la presencia de Dios lo envolvía como un manto. En su espíritu anhelaba más revelación sobre el camino a seguir, y la voz divina resonó en su interior como un eco. Arrepiéntete y castiga toda culpa,
pues el tiempo de la cosecha se acerca. Israel debe estar listo, purificado de sus transgresiones para recibir la promesa. La carga sobre Moisés crecía y sentía la importancia de ser el portavoz del mensaje divino que traería a sus hermanos un nuevo pacto. Sin embargo, la identidad de aquel profeta que portaría la redención continuaba envuelta en misterio. Santidad y justicia son el espejo de mi voluntad, continuó la voz. He de enviar a mi pueblo una ley que han de observar con corazón íntegro. En su corazón es donde debe residir mi palabra. Y cuando caigan, recordad, la misericordia será su refugio. Al descender de la montaña, Moisés encontró al pueblo en un bullicio. Algunos compartían nuevas visiones de un futuro glorioso, otros discutían con inquietud sus temores. Sintió en sus venas la urgencia de recordarles esa conexión vital con el Altísimo. Hijos de Israel, su voz resonó, llamando la atención de todos. Aquel que prometió ha hablado en mi corazón. Nuestro Dios quiere recordarles que, aunque su camino sea arduo, cada hogar debe ser un altar, y cada corazón un templo donde su ley habite. Mientras Moisés hablaba, la mirada de cada uno se transformaba. El temor se iba desvaneciendo ante la certeza del amor divino. Pero, en un rincón del campamento, un grupo de escépticos murmuraba, cuestionando la veracidad y la magnitud del sacrificio prometido. ¿Quién puede ser suficiente para tales sacrificios?, se preguntaban con desdén. Moisés, al escuchar sus palabras, se acercó. ¿Acaso no recuerdan las maravillas que el Señor ha hecho en tiempos pasados? ¿No es Él quien sanó nuestras heridas y nos dio la libertad? La fe en sus promesas es nuestra salvación y no debemos dudar. En ese momento, mientras el pueblo comenzaba a unirse nuevamente en un clamor de unidad, Moisés sintió la presencia del Señor cargar el aire a su alrededor. Una nube se formó sobre ellos, desde la que una voz poderosa les decía: «Yo soy el Señor, su Dios, no me olviden, ni en sus éxitos ni en sus fracasos. Aquel sacrificio del que hablé será un signo de todos mis pactos, y será a través de él que conocerán la plenitud de mi amor». El pueblo, temeroso pero firme, levantó sus brazos en alabanza. Una llama de esperanza se encendía en sus corazones mientras entendían que lo que estaba por venir trascendería todo lo que conocían. Perseverad en la fe y guardad mis mandamientos. La promesa de redención será el faro que los guiará entre las tinieblas. Yo estaré con ustedes en cada paso, incluso cuando duden y caigan, pues en su desamparo debo ser su refugio. Moisés se volvió hacia el pueblo y con una voz llena de fervor declaró: «Lo que está por venir es un milagro transformador, un plan divino cuya manifestación hará eco a través de las generaciones. Así que preparen sus corazones, pues la mayor revelación se acerca». El murmullo de la gente se convirtió en un clamor de júbilo, mientras comprendían que la historia que estaban a punto de vivir no solo cambiaría sus vidas, sino el destino de toda la humanidad. La expectativa en el aire era palpable. Sin embargo, en lo profundo de su ser, Moisés entendía que la revelación de esa redención aún no había sido completamente desvelada. Con cada latido de su corazón, sabía que el tiempo de la plenitud de Dios estaba a la vista, y que el camino iluminado estaba llamado a llevarlos hacia un encuentro transformador que aún no podía imaginar. El plan soberano de Dios se estaba alineando, y en la oscuridad del desierto, su luz comenzaba a brillar con más intensidad. Mientras el pueblo levantaba sus voces en alabanza, una incertidumbre sutil, como la brisa que precede a la tormenta, se deslizaba entre ellos. A pesar del fervor compartido, los escépticos seguían en su rincón, murmurando inquietudes que habían echado raíces en sus corazones. ¿Realmente creemos en estas promesas? ¿No somos nosotros un pueblo olvidado en medio de este vasto desierto?, se preguntaban en voz baja, sintiendo el peso de sus dudas. Moisés, sintiendo la tensión en el aire, buscó la manera de infundir esperanza en aquellos rostros sombríos. «Israel,
recuerda las plagas que cayó sobre Egipto y cómo el Señor nos liberó. No olvides el mar que se abrió ante nosotros. Nuestro Dios ha hecho grandezas que aún están escritas en la memoria de nuestra historia. Él es fiel a su palabra. Justo cuando sus palabras comenzaban a resonar en el corazón del pueblo, una sombra opaca se deslizó sobre la congregación. Una inquietante calma cubrió el campamento, y todos, asombrados, levantaron la vista. Una nube oscura comenzó a formarse en la distancia, con vientos que susurraban advertencias. Los murmullos cesaron, y el silencio se volvió palpable. «Escuchen la voz del Señor», clamó Moisés, sus ojos fijos en la nube que se acercaba. Él ha prometido estar con nosotros en cada tempestad, y su fuerza se manifiesta cuando el temor nos asedia. Contemplad su gloria en la naturaleza. Su juicio no está lejos, pero su misericordia es aún más cerca. No temáis, pues todo lo que está por venir es parte de su plan, y aunque los vientos de duda soplen fuertemente, debemos permanecer firmes. En ese momento, el viento aulló, y la nube osciló en el cielo, como si estuviera viva, y una voz resonó desde lo alto, temblando la misma tierra bajo sus pies. «He aquí, yo soy el que gozo en la redención de los que me claman. Mi pacto permanece, y mis promesas son para aquellos que guardan mi mandamiento. Escogiéndoles como mi pueblo, deseo que sean luz entre las naciones. La historia de su liberación apenas comienza». El pueblo sintió que sus corazones se aceleraban y el miedo se transformaba en reverencia. Aquella voz que los había guiado desde Egipto se hacía presente una vez más, afirmando su lugar en el plan redentor de Dios. Un nuevo pacto se establece hoy, un pacto de gracia, que no será como el antiguo, sino que será escrito en sus corazones. Moisés, con temor y temblor, cayó de rodillas ante la presencia de Dios, comprendiendo que la mayor revelación era inminente. ¿Qué significa esto, Señor? ¿Cuál es el propósito de este nuevo pacto? La nube se espesó aún más, y el Señor habló con voz poderosa. «Mi Hijo será la piedra angular de esta nueva alianza. A través de él conocerán la libertad que trasciende la comprensión. Él llevará sobre sí sus transgresiones, y su sacrificio será el testamento de mi amor eterno». Israel, atónito y lleno de asombro, empezó a entender que el futuro prometido, la redención esperada, era mucho más grande de lo que habían anticipado. La revelación de la identidad del sacrificio se inscribía como un símbolo de amor en lo profundo de sus almas. Así como el maná descendió del cielo, aquello que fabricaré será alimento para su espíritu. Prepárense, pues el tiempo de la plenitud del reino ya está a la vista. Yo estaré en medio de ustedes, y la promesa de redención estará en sus labios y corazones, continuó Dios, una mezcla de amor y autoridad. Moisés se levantó, liberando un clamor de júbilo, y mientras todo Israel se unía en celebración, supo en su interior que un capítulo trascendental de la historia comenzó a desdibujarse. El pueblo estaba al borde de lo que les esperaba, un milagro transformador, que no solo haría eco en sus vidas, sino que resuena por toda la humanidad. Pero aún quedaba un misterioso hilo en el tapiz divino. «Recuerden, hijos de Israel», gritó Moisés con fervor, «este compromiso requiere un corazón que ame. La gran revelación acerca de la salvación aún está por llegar, pues hay un camino hacia el que deben moverse. Preparad sus corazones, pues el plan soberano de Dios se manifestará en esplendor». La luz del sol comenzó a brillar a través de la nube y entraron en un nuevo día, conscientes de que la historia de su redención apenas estaba comenzando a revelarse. Sin embargo, todos sabían que la travesía hacia esa promesa estaba llena de desafíos y decisiones que debían tomar. La voz divina en su interior les recordaba la importancia de confiar en el camino que se desplegaba, sabiendo que Dios siempre cumple lo que ha prometido. Mientras avanzaba el día, la atmósfera en el campamento de Israel se llenaba de expectación. Las palabras de Moisés resonaban en sus corazones como un tambor lejano, llamando a una unión más profunda con el propósito divino.
Pronto seremos testigos de maravillas que aún no hemos visto, había proclamado, y esa promesa, aunque distante, prometía ser más poderosa que cualquier experiencia previa. Sin embargo, mientras la esperanza florecía, también surgían nuevos desafíos. Las exigencias de la vida en el desierto comenzaban a hacer mella en la fe del pueblo. En su búsqueda de alimento, el desconcierto y la duda regresaron como sombras amenazantes. ¿De qué nos servirá el maná si no tenemos carne para satisfacer nuestro hambre?, se murmuraba entre ellos. El recuerdo de los manjares de Egipto parecía crecer en sus corazones, envenenando la gratitud que había empezado a florecer. Moisés, clama a Jehová por nosotros, fue el clamor de los ancianos, sintiendo que la presión de la escasez era más que una simple preocupación alimentaria. La necesidad de familiarizarse con el nuevo pacto y sus implicaciones reales se volvía urgente. Moisés, sintiendo la lucha en sus corazones, buscó a Dios una vez más, un acto de humildad que le caracterizaba. «Señor, escucha la queja de tu pueblo», suplicó, su voz quebrantada ante la presencia divina. ¿Cómo puedo guiarlos si el desierto se apodera de su fe? Y en la quietud que siguió a su súplica, Dios habló: «Yo haré llover carne sobre ellos, y saciaré su hambre. Pero también les mostraré que mi provisión no es solo para el cuerpo, sino que debe ser reconocida como parte del pacto que sostengo con ellos». Éxodo 16:12. Así, Moisés compartió la respuesta divina con el pueblo. El Señor ha prometido que les proveerá carne por la tarde y que el maná descenderá nuevamente cada mañana. Aunque al principio los israelitas expresaron dudas, curiosidad y un rayo de esperanza fueron surgiendo en sus corazones. ¿Podrá el Señor preparar una mesa en el desierto?, se preguntaban unos a otros, recordando cómo el Dios que los había liberado haría lo inimaginable. Al caer la tarde, el cielo se cubrió con bandadas de codornices volando hacia el campamento, una escena que sorprendió y asombró a todos. Al verlas, un estruendo de alegría estalló entre la multitud. «Es el Señor quien nos ha respondido», gritó uno, mientras otros se lanzaban a recoger la abundancia que caía del cielo. En medio de esta provisión tangible, los corazones comenzaron a reconocer una verdad más profunda. Su expectativa debía estar arraigada en una dependencia total de Dios. Pero la lección aún no había terminado. Mientras los israelitas disfrutaban de la carne, el Señor habló nuevamente a Moisés. «Ahora, enséñales que cada día importa, y que solo deben comer lo que necesitan. Aquellos que almacenen para mañana no verán el favorable cumplimiento de mi palabra». Este nuevo mandamiento surgió como un recordatorio culminante de que ellos necesitaban confiar en la bondad diaria de su Creador. Los días pasaron en un ciclo de maná y carne, cada comida un acto de fe en la bondad inquebrantable de Dios. Pero como ocurre a menudo con los corazones humanos, gradualmente comenzó a surgir el descontento. Murmuraciones crecieron entre las tribus de Israel nuevamente. «Qué monótono es este manjar, necesitamos algo diferente», se oía, y esa insatisfacción poco a poco escondía las maravillas que disfrutaban. ¿Dónde está el Dios que nos liberó? ¿Está su mano sobre nosotros o nos ha olvidado en medio del desierto? Las quejas resonaban de nuevo, y la memoria de las maravillas se oscurecía por la neblina de la ingratitud. Moisés, abrumado por las quejas del pueblo, sintió el peso de su propia humanidad y de la llamada divina. Se postró de nuevo ante el Señor, sintiendo la lucha parecida a la de cualquier líder que enfrenta desconfianza en su misión. «Señor, ¿te has retirado? ¿Cómo puedo guiar a un pueblo que ansía volver a Egipto?». Dios, en su infinito amor y paciencia, le respondió: «Moisés, debes recordar que cada prueba es una oportunidad para que ellos te conozcan a través de mí. La próxima vez que estén en la escasez, recuerda sus corazones rebosantes de descontento son parte del viaje hacia su dependencia en mí». Cuando el día se transformó en noche, una nube de gloria rodeó el tabernáculo, recordándoles que lo divino estaba con ellos. En medio de esa atmósfera sagrada, Moisés entendió el alcance del plan de Dios. Había una revelación en cada circunstancia, cada provisión, cada queja. La transformación del pueblo iba mucho más allá del pan y la carne. Era un viaje hacia la fidelidad y el amor hacia el Creador, y allí, en el profundo anhelo de sus corazones, empezaría a manifestarse. «Lo que está sucediendo en este desierto es parte de mi plan soberano», resonó en su mente.
Mientras, en el corazón de Moisés surgía una pregunta poderosa. ¿Está el pueblo realmente listo para aceptar lo que está por venir? Así, el camino se fue desenrollando ante ellos, un sendero de revelación y dependencia total de Dios que sin duda llevaría a los israelitas a la maravilla del pacto eterno que aún aguardaba ser revelado.